Mi nombre es Lydia Greer y nunca fui la hija de la que nadie en mi familia quisiera presumir. Esa verdad duele un poco más mientras estoy de pie justo fuera del salón de baile, alisando la manga de un traje blanco que llevo más como armadura que por moda. Puedo oír las risas a través de las puertas, cálidas, fuertes, llenas de voces que nunca aprendieron a decir mi nombre sin un suspiro al final. Esta noche es la fiesta de compromiso de mi hermana pequeña, no fui exactamente invitada. El correo electrónico llegó tarde, enviado por una prima lejana con un educado, espero que puedas venir. Eso en mi familia, es el código para nadie se dará cuenta si te quedas en casa. Casi lo hice, después de todos estos años, podría haberme ahorrado otra noche de sonrisas forzadas y preguntas que suenan más a recordatorios. Entonces, Lydia, ¿a qué te dedicas de nuevo? Nunca preguntan porque les importe, preguntan porque la historia de mi vida nunca encajó en la narrativa que a mis padres les encanta contar, esa en la que su hija menor brilla y la mayor simplemente existe callada, fuera de lugar, fracasando, según ellos, en convertirse en algo digno de mención. Pero vine de todos modos. No estoy segura de si fue la esperanza o la pura terquedad lo que me hizo vestirme y cruzar esas puertas esta noche, tal vez necesitaba ver por mí misma si algo había cambiado, o si finalmente había superado el escozor de ser invisible en mi propia familia. Quizás solo quería poner fin a algo que nunca empezó realmente. No buscaba una pelea y desde luego, no esperaba que nadie se fijara en mí, había aprendido a pasar desapercibida, a dejar que mi silencio hablara por mí. Pero lo curioso del silencio es que a veces es lo único que nadie puede ignorar. Es extraño cómo una sola etiqueta puede aferrarse a ti, sobreviviendo a cumpleaños, graduaciones e incluso a esas victorias silenciosas que intentas reclamar para ti misma. En mi familia, siempre fui la rara aunque nadie me lo dijo nunca a la cara, las palabras eran más suaves, envueltas en una preocupación educada. Lydia es simplemente diferente o cuando mi padre estaba de un humor más generoso. Ella ve el mundo a su manera. Pero la diferencia en la familia Greer era solo una palabra más amable para la decepción. Al crecer, yo era la sombra silenciosa en cada reunión familiar, la niña que prefería los videojuegos y los kits de ciencia a las zapatillas de ballet y las prácticas de fútbol. Mientras mi hermana pequeña, Rachel, se deleitaba bajo los focos con el pelo perfectamente rizado y sus trofeos pulidos y alineados como soldados en su tocador, yo encontraba consuelo en el resplandor de la pantalla de un ordenador y en la privacidad de mi habitación. Rachel era todo lo que mis padres habían esperado, popular, encantadora, brillante sin esfuerzo. Sus boletines de notas estaban enmarcados en la pared del salón, los míos, incluso cuando estaban llenos de matrículas de honor en matemáticas y asistencia perfecta, terminaban en un cajón, olvidados junto con las tarjetas de Navidad de antiguos vecinos. Aún así, intenté pertenecer. Iba a las fiestas, me reía de los chistes correctos, me ofrecía a ayudar a poner la mesa, pero nunca era suficiente. Mi padre le dijo una vez a un amigo en una barbacoa, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, que Rachel estaba destinada a grandes cosas y Lydia, bueno, seguro que encontrará su camino. Fingí no darme cuenta, después de un tiempo aprendes a hacer oídos sordos, a blindar tu corazón con el silencio. La universidad fue mi primera escapada real, una beca para un programa de tecnología a 3 estados de distancia. Me fui de casa con 2 maletas, una caja de libros de programación de segunda mano y una promesa silenciosa a mí misma de que haría algo extraordinario, aunque a nadie en casa le importara lo suficiente como para notarlo. Nunca quise demostrarles que estaban equivocados, solo quería demostrarme a mí misma que mi vida podía significar más que ser la que nunca encajó. Pero el alcance de la familia Greer era largo, y sus juicios viajaban aún más lejos. Recuerdo un día de acción de gracias, de vuelta de la universidad y esperanzada por algo parecido al orgullo o la conexión. Nos sentamos alrededor de la mesa, el pavo humeante, el novio de Rachel a su lado, mi madre radiante mientras recitaba los últimos triunfos de Rachel. Cuando llegó el momento de mi actualización, mi padre apenas levantó la vista de su plato. Lydia está haciendo una especie de cosa de ordenadores, murmuró, no estoy seguro de cómo se llama. Pasa mucho tiempo en ese internet. Alguien hizo una broma sobre que yo era una observadora profesional de vídeos de gatos, y las risas me quemaron los oídos durante el resto de la noche. Aprendí a no compartir mucho después de eso, cada logro parecía demasiado pequeño, demasiado técnico, demasiado fácil de descartar. Así que construí mi propio mundo en los espacios silenciosos entre su ruido, uno donde podía fallar e intentarlo de nuevo sin ridículo, donde podía trastear,
soñar y quedarme corta sin que nadie llevara la cuenta. Cuanto más me ignoraban, más me volcaba en mi trabajo. La universidad se convirtió en noches tardías y pestañas abiertas, competiciones ganadas con seudónimos, proyectos paralelos programados hasta el amanecer. Era una libertad solitaria, pero era mía. La ironía es que la indiferencia de mi familia dolía más de lo que su crítica jamás pudo hacerlo. A veces me preguntaba si, a sus ojos, yo ya había fracasado antes incluso de empezar. La etiqueta de fracaso no se trataba de lo que yo hacía, sino de quién era. Y quizás durante mucho tiempo les creí. Pero lo que pasa con las etiquetas es que solo puedes llevarlas durante un tiempo antes de que empiecen a rozar. Así que llevé la mía en silencio, una cicatriz bajo la manga, esperando el día en que pudiera arrancármela, estuviera alguien mirando o no. Irme de casa fue menos un acto de rebelión y más un acto de supervivencia. Mis padres llamaban cada pocas semanas al principio, pero las llamadas se hicieron más cortas, más tensas, lo justo para cumplir, no lo suficiente para salvar la distancia que siempre se había extendido entre nosotros. En la universidad, era anónima y libre, una cara entre la multitud. Me sentaba bien. Pasaba las noches encorvada sobre mi portátil en la biblioteca, alimentada por el café de las máquinas expendedoras, y un anhelo de demostrarle a no sé quién que yo importaba. El dinero escaseaba, acepté todos los trabajos freelance que pude conseguir, construyendo sitios web para negocios locales, depurando código antiguo para profesores, a veces pasando noches en vela solo para pagar el alquiler. El trabajo era solitario, pero la soledad se sentía honesta de una manera que mi familia nunca lo fue. Aprendí por las malas que la resiliencia no se construye con aplausos, sino con agallas, con levantarse después de que cada puerta se cierra, con persistir cuando nadie está mirando. Hubo contratiempos, muchos. Solicité prácticas y fui rechazada por candidatos más adecuados, vi a compañeros de clase recibir ofertas en empresas relucientes mientras yo hacía malabarismos con 3 trabajos a tiempo parcial. Pero cada fracaso me enseñó algo que mi familia nunca pudo, no necesitaba su validación para seguir adelante. Empecé a participar en competiciones de tecnología en línea, a menudo con seudónimos que ocultaban mi género, y a veces ganaba, pequeños premios en efectivo, un poco de reconocimiento de extraños en foros. Era suficiente para seguir. Después de la graduación, me mudé a un apartamento pequeño y oscuro en la ciudad. Mis padres nunca lo vieron, nunca preguntaron. Rachel estaba haciendo su máster y publicando fotos sonrientes con su prometido en catas de vino y galas benéficas. Mi madre enviaba esas fotos a nuestro chat familiar, siempre con el pie de foto, muy orgullosa de nuestra Rachel. Para mí no había actualizaciones que compartir. Para entonces ya sabía que mis victorias no eran del tipo que mi familia celebraba. Aún así, seguí construyendo. Me arriesgué y lancé un pequeño negocio, solo yo, un sitio web barato y el sueño de hacer la automatización para pequeñas empresas más fácil para gente como yo. El primer año fue brutal, vi cómo mis ahorros se reducían a nada. Hubo días en los que me saltaba comidas, rechazaba salidas y me convencía de que podía aguantar solo un mes más. Pero entonces lentamente las cosas empezaron a cambiar. Un único contrato con una empresa mediana llevó a recomendaciones, luego otro cliente y otro. Contraté a un socio, luego a algunos contratistas remotos. Trabajaba 12 a veces 14 horas al día, durmiendo poco, siempre aprendiendo. Mantuve mi nombre fuera de la portada, dejé que otros se llevaran el mérito, construyendo silenciosamente el motor que lo impulsaba todo. Mi familia seguía sin tener ni idea. Cuando hablábamos, mi madre preguntaba, ¿has pensado en volver a casa? No hay ninguna vergüenza en mudarte con nosotros si las cosas no están funcionando. Yo mentía y decía que me iba bien. Nunca mencioné el negocio, nunca intenté explicar lo que estaba construyendo. Su versión de mi vida estaba grabada en piedra, y no tenía la fuerza ni la necesidad de corregirla. La verdad es que mi silencio no era solo un escudo, era la base de mi nuevo yo. Dejé de perseguir su aprobación y empecé a buscar algo mejor, la paz con mis propias decisiones. Construí mi empresa en la sombra, sin aplausos, sin cenas familiares, sin que nadie llamara para decir que estaba orgulloso. En esa quietud, me convertí en alguien a quien realmente reconocía, alguien lo suficientemente fuerte como para estar sola, aunque nadie viera el trabajo que costó llegar allí. La invitación llegó un martes gris por la tarde, enterrada entre spam y facturas de software en mi bandeja de entrada.
Casi la borro sin leerla. El remitente no era Rachel ni mi madre, sino una prima segunda que vivía al otro lado del país, un nombre que apenas reconocía. El mensaje era educado, formal. La familia Greer le invita cordialmente a celebrar el compromiso de Rachel y Evan en el gran salón de baile Fairmont. Se agradece confirmación. No había ninguna nota, ninguna firma, ni siquiera una pregunta sobre cómo estaba. Solo una fecha, una hora y la sugerencia de que mi presencia era opcional. Por un momento dudé sobre el botón de borrar. Después de años de silencio y mensajes navideños a medias, era casi ridículo que se pusieran en contacto ahora. Una parte de mí quería ignorarlo, pasar ese sábado en la tranquila comodidad de mi apartamento con una taza de té en la mano, programando como de costumbre. Pero otra parte, un dolor más pequeño y silencioso que nunca sanó del todo, se preguntó qué se sentiría al ser vista, aunque fuera por una noche. Dije que sí, no por la esperanza de una reconciliación, sino por algo que no podía nombrar. Quizás estaba lista para ver por mí misma cuánto o cuán poco había cambiado. El día de la fiesta elegí un traje blanco, sencillo, entallado y fuerte. Sin lentejuelas, sin flores pastel, nada que suplicara aprobación. Al ver mi reflejo en el espejo del ascensor, apenas reconocí la calma en mis propios ojos. No estaba aquí para actuar o competir, estaba aquí en mis propios términos. El salón de baile era un torbellino de cristal dorado, con risas rebotando en los altos techos. Entré y sentí como los escalofríos familiares se instalaban a mi alrededor, las sutiles pausas en la conversación, las rápidas miradas de arriba a abajo, la forma en que mi llegada apenas se notó. Mi madre estaba ocupada saludando a los invitados, con los brazos llenos de regalos y buenos deseos. Rachel resplandecía con un vestido color espuma de mar, rodeada de amigos y de la familia de Evan, con una sonrisa perfecta para cada flash de la cámara. Encontré un rincón tranquilo, esperando pasar desapercibida. No fue difícil. Unos pocos parientes me ofrecieron saludos secos, con la mirada ya perdida más allá de mí. Una tía me preguntó si todavía estaba haciendo esas cosas de ordenadores, con un tono entre la confusión y una leve decepción. «Sigues en ese pequeño apartamento, ¿verdad?», intervino otra. Asentí, dejando que su ignorancia me resbalara. Se sirvió la cena y comí en silencio, observando a la familia Greer representar su guión bien ensayado. Mi padre levantó un brindis por Rachel y Evan, que su futuro sea tan brillante como sus logros. Mi nombre nunca fue mencionado. Me dije a mí misma que estaba acostumbrada, pero una pequeña parte de mí todavía dolía. Me pregunté cómo sería pertenecer, solo por un momento. El anhelo era tan antiguo que casi no lo reconocí. Los discursos terminaron. El prometido de Rachel, Evan, se abrió paso entre la multitud, estrechando manos y agradeciendo a los invitados. Cuando llegó a mi mesa, se presentó con una confianza natural. Le ofrecí la mano, sin esperar nada más que el intercambio rutinario. Pero tan pronto como escuchó mi nombre completo, Lydia Greer, su expresión cambió. Hubo un destello de reconocimiento, una pausa que me hizo sentir vista de una manera que no había esperado en toda la noche. Miró de mí a mis padres y luego de vuelta a mí. Algo tácito cruzó su rostro. Aún no lo sabía, que todo estaba a punto de cambiar. El apretón de manos de Evan vaciló, sus ojos, amigables un momento antes, se entrecerraron como si estuviera buscando en sus recuerdos, ordenando las piezas de un rompecabezas. «Espera, Lydia Greer», dijo más alto de lo que esperaba, «¿eres, por casualidad, la Lydia Greer que fundó GreerTech?». La sala, tan llena de ruido un segundo antes, pareció volverse más silenciosa a nuestro alrededor, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre, con el tenedor a medio camino de la boca, me miró como si viera a una extraña. Durante un largo momento, no respondí. Hubo una satisfacción en esa pausa, una vida entera de palabras no dichas. Luego asentí tan simplemente como pude, sí, esa soy yo. Evan, de hecho, dio un paso atrás. No tenía ni idea. Estoy en el mismo sector. Todo el mundo ha estado hablando de la plataforma GreerTech desde su último lanzamiento. Mi equipo ha estado intentando conseguir una reunión con tu responsable de desarrollo de negocio durante meses. Estaba casi sin aliento, no por adulación, sino por sorpresa genuina. Una onda recorrió a los invitados cercanos.
Rachel, sintiendo el cambio, se acercó apresuradamente, su sonrisa vacilante al captar el final de las palabras de Evan. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz un poco demasiado aguda. Miró de Evan a mí, sus ojos exigiendo una explicación que nunca antes le había importado. Evan se volvió hacia ella, la emoción desbordándose. «¿Sabías que tu hermana es la fundadora de Greer, de esa Greer?». Volvió a mirarme. «Te lo has guardado muy bien». El rostro de Rachel perdió todo el color. Me miró como si viera un fantasma. «Estás bromeando, ¿verdad?», susurró, pero la respuesta ya estaba escrita en mi cara. Fue como tirar una piedra a un estanque, la onda se extendió rápidamente. Un primo cercano murmuró, «la fundadora». Luego las palabras se movieron de mesa en mesa, cogiendo velocidad. De repente la gente que apenas me había dirigido la palabra en toda la noche se giraba en sus sillas, estirando el cuello, susurrando entre sí. La copa de vino de mi tía se detuvo en el aire. Un amigo de la familia que no me había hablado desde que era adolescente se inclinó, su voz baja y reverente, «¿Tú construiste eso?». Pensaba que solo y bueno, ya sabes. Sí, lo sabía. Había sido solo bueno, ya sabes, toda mi vida. Mi padre se aclaró la garganta, su rostro luchando por mantener la compostura. «Lidia», dijo, «¿por qué nunca nos lo dijiste?». La pregunta se sintió pesada, con años de retraso. Los dedos de mi madre se aferraron al borde del mantel. Me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo la conmoción de que su bien ensayada historia familiar acabara de ser reescrita, justo allí, frente a 100 testigos. Por un instante quise explicar, rellenar todos los espacios en blanco sobre los que nunca se habían molestado en preguntar, relatar las noches sin dormir, los fracasos, la soledad, la ardua escalada hacia algo que finalmente podía llamar mío. Pero esa era la vieja Lidia, la chica que siempre anhelaba la aprobación, un reconocimiento que nunca llegaría. Así que simplemente sonreí, una sonrisa tranquila y pequeña. «Nadie preguntó nunca», dije, dejando que las palabras quedaran en el aire, suaves pero definitivas. Evan se rió, todavía un poco aturdido. «Bueno, acabas de hacer esta fiesta mucho más interesante». Se volvió hacia la multitud, ahora ansiosa, y dijo, «¿Sabéis esa startup de automatización de la que he estado hablando maravillas? Es de Lidia. La construyó desde cero». Fue surrealista ver cómo cambiaba el ambiente, cuán rápido la admiración reemplazaba a la apatía, cómo la curiosidad borraba años de indiferencia. De repente yo estaba en el centro, no porque hubiera intentado estarlo, sino porque la verdad finalmente se había vuelto imposible de ignorar. La gente me acribilló a preguntas: ¿cuándo empezaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es lo siguiente? Las personas que antes me habían ignorado ahora estaban pendientes de cada palabra. Respondí educadamente, pero nunca perdí el filo de la distancia que había aprendido a mantener. Rachel estaba en silencio. Su prometido casi brillaba de orgullo y de un poco de interés propio, podía notarlo. Pero Rachel me miraba como si toda su vida se hubiera reordenado en un instante. Me pregunté qué veía ahora, a la hermana invisible o a la mujer que había hecho lo que nadie esperaba. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa que cualquier aplauso. Por una vez no sentí el viejo anhelo de pertenecer, de ser amada o incluso de gustar. Había paz en dejar que la verdad se mantuviera por sí sola, en saber que había sobrevivido a cada desprecio y me había labrado un lugar que nadie podía quitarme, ni siquiera las personas que me enseñaron a desaparecer. Después de un rato el interés de la multitud se desvaneció, volviendo a los discursos, la música y el pastel. Mi familia seguía mirándome de reojo, insegura, como si pudiera desaparecer de nuevo en cualquier momento. Pero yo permanecí cómoda en el silencio que me había ganado, segura ahora de que no me quedaba nada que demostrar. Salí del salón de baile antes de que sirvieran el postre, con el sonido de las copas tintineando y las risas haciéndose distantes detrás de mí. No necesitaba quedarme para los discursos o el lento desmoronamiento de las preguntas familiares que llegarían en privado, demasiado tarde para importar. Afuera, el aire era cortante y limpio. Respiré hondo, dejando que se asentara en mi pecho. Por primera vez en años me sentí ligera, liberada por fin de la necesidad de ser vista. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel: ¿por qué nunca me lo dijiste? Miré las palabras, sentí el viejo dolor parpadear y luego desvanecerse. No quedaba nada que explicar. Respondí simplemente: nunca preguntaste.
Caminé de vuelta a mi coche sola, con el eco de mis tacones en el mármol, mi propio reflejo nítido y seguro en el cristal del vestíbulo. No había sensación de triunfo ni fantasía de venganza cumplida, solo una tranquila satisfacción. La etiqueta de fracaso nunca me había pertenecido, era algo que mi familia había cargado e intentado transmitirme. Finalmente la había soltado para siempre. Quizás mi familia reescribiría su historia, intentaría atraerme de nuevo a una nueva narrativa ahora que sabían quién era. Quizás no lo harían. Pero no importaba. Yo ya había construido una vida entera, labrada con esfuerzo y verdaderamente mía, fuera de sus expectativas. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente.